¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de por qué se está demorando tanto en salir la vacuna del coronavirus. No se lo pierdan, comenzamos. ¿Sabías que para que se forme un nuevo fármaco o una nueva vacuna pasan más de 10, 15 o 20 años? Sí, así es. ¿Y esto es por qué? Porque actualmente tenemos diferentes códigos, diferentes normas para poder estudiar con los humanos. Y esto es debido a que en diferentes épocas de la historia se empezó a estudiar con humanos y se generaban efectos adversos, intoxicaciones o hasta muerte. Por ejemplo, en Alemania, en la época nazi, en la Segunda Guerra Mundial, se estudiaba con personas, se estudiaban dosis tóxicas, dosis efectivas y dosis que causaban la muerte. Esto llevó a que en 1947 se formara el Código de Nürnberg en Europa, y este código nos habla de todos los pasos que se deben de llevar a cabo para poder estudiar con los humanos. Pero no solo esto pasó en Europa, también en Estados Unidos, en la región de Tuskegee, en los años 30, un médico empezó a inocularles a ciertas personas afroamericanas que eran analfabetas eh, una pequeña cantidad de sífilis. Les inyectaba la bacteria, el Treponema pallidum, para causarles la sífilis y no les daba tratamiento para estudiar durante años qué pasaba con estas personas y cuál era la historia natural de la enfermedad de la sífilis. Y no se detuvo este estudio hasta 1970. Desde los 30 comenzó y hasta los 70 terminó, y entonces se describe la historia natural de la sífilis sin que los pacientes supieran qué les inyectaban, que estaban enfermos y no tuvieran un tratamiento. A partir de ahí, en todo el mundo se empiezan a generar diferentes tipos de normas para poder estudiar en los humanos. Bueno, ya que hablamos un poquito de historia, entonces en todos los países se generaron diferentes normativas para poder estudiar con humanos. Y esto generó que se generara un protocolo para generar una nueva vacuna o un nuevo medicamento. Y como les digo, esto es a largo plazo, mínimo en un periodo de 10, 15 hasta 20 años puede durar el estudio. Primero, lo que se tiene que buscar es molecularmente diferentes moléculas que puedan generar un efecto deseado. Es decir, si yo estoy buscando ahora la vacuna del coronavirus, busco diferentes moléculas para que éstas me generen inmunidad contra ese virus, dependiendo de las características que tenga cada molécula para cada enfermedad, ¿sale? Después de que ya se generó, en este caso, las diferentes moléculas, va a pasar al estudio en animales. Y el estudio en animales es lo que nosotros comentamos como farmacología preclínica. Ajá. Y en estos animales se tiene que estudiar en diferentes especies, mínimo 3 especies, para que después pueda pasar al humano. En las especies animales lo que se genera muchas veces es, se le genera la enfermedad a los animales y después vemos si esta vacuna o este nuevo fármaco sí tiene un efecto terapéutico, ¿sale? Una vez que se comprueba que sí tiene un efecto terapéutico, también se valora la toxicidad, es decir, los efectos adversos, el efecto tóxico, y una vez que se empieza a valorar estos efectos adversos y efecto tóxico y el efecto terapéutico, si no tenemos tantos efectos adversos o tantas intoxicaciones y tiene un buen efecto terapéutico, pasa a revisión por la FDA o dependiendo la sociedad sanitaria que se tenga en cada país para ver si permite su estudio en humanos. Una vez que ya les permiten el estudio en humanos, va a pasar a la fase que nosotros conocemos como fase clínica. En esta fase clínica es cuando empieza el estudio en humanos y va en 4 fases. La primera fase va a ser en humanos completamente sanos que no presentan la enfermedad, y esto es para valorar si está generando efecto terapéutico, pero sobre todo para valorar que no genere efectos tóxicos. Porque si genera efectos tóxicos, perdón, en este caso se tiene que regresar hacia la parte preclínica. Si es bien tolerada, vamos a pasar a la fase 2. En la fase 2 es cuando va a iniciar ahora sí con las personas que tienen la enfermedad para la cual nosotros estamos buscando un nuevo medicamento o un nuevo fármaco.
Y aquí se valora ya más la eficacia, es decir, si sí tiene un efecto terapéutico el nuevo fármaco o vacuna, y también valoramos los efectos tóxicos. En la fase 3 es cuando ya se comprobó que sí hay efecto terapéutico y no es tan tóxico, va a pasar al estudio en diferentes etnias, es decir, en diferentes poblaciones. Y podemos estudiar en diferentes países en un número pequeño de pacientes para valorar qué va a pasar cuando ese fármaco o vacuna aparezca en todo el mundo. Y una vez que se aprueba, pasa a la fase 4, que la fase 4 es cuando empieza el estudio en todo el mundo y empieza a venderse a los diferentes países. Y ya en la fase 4, que es la parte de farmacovigilancia, es decir, siempre se está vigilando ese fármaco, cualquier efecto adverso o efecto colateral o efecto tóxico que describa algún médico en algún país se tiene que estudiar. Y este estudio va a facilitar, por lo tanto, el que una vez que ya se estudiaron, se siga vigilando a esos medicamentos. Un ejemplo de farmacovigilancia es, por ejemplo, la ranitidina. La ranitidina que era mucho utilizada y que cuando ya después de muchos años se empezó a utilizar en todo el mundo y se empezó a estudiar qué era lo que generaba, se relacionó con la aparición de ciertos tipos de cáncer y se suspende. Esto puede suceder igual con la vacuna. Aquí está siendo muy rápido, solamente lleva menos de un año el estudio de estas vacunas y ya van a empezar a salir. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia y es algo urgente. Pero si no, entonces se tardaría 10, 15, hasta 20 años en salir esa nueva vacuna. Lo que se hace ahora es quitar pasos, es decir, evitar la fase 3, evitar la fase 2 y por lo tanto empezarlo a utilizar en las diferentes poblaciones. Pero debemos de saber que cuando salgan todavía está en farmacovigilancia, puede haber efectos adversos, pero que el beneficio de utilizar la vacuna es mayor del que no utilizarla. Gracias. Entonces, ya hablamos un poquito de cómo se forman los nuevos fármacos, vimos las diferentes etapas y ya nadie los podrá engañar. Recuerden que esta información la escucharon en el canal del doctor Diego Ledesma, en El Farmacón. Suscríbanse si les gusta esta información, compártala, síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Les mando un abrazo y hasta luego. Adiós.